Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Este año se conmemoran 20 años de la muerte de Jaime Garzón. Un vacío inmenso ha dejado en los colombianos y pues alguien muy cercano a él, y fue productor periodístico del programa Cuac, Antonio Morales, pues está con nosotros para hablar de esa voz que se dejó de escuchar, de esa falta pues que ha hecho a la sociedad, el análisis crítico de todo el acontecer, el que abría los ojos, el que ponía al oyente, al televidente en una posición diferente al escuchar pues todo lo que él hacía a través de sus representaciones y a través de su voz. Pues sí, pues los años pasan, ¿no? Lo más tremendo es que han pasado 2 décadas y con la ausencia de Jaime, y yo pienso que por su propio asesinato también, pues ha habido como una decadencia del humor político en los medios de comunicación, sobre todo en los grandes medios, en los medios hegemónicos que llamamos. No hay en este momento unos programas que sean capaces de criticar con voracidad y con veracidad todas las barbaridades del poder, ¿no? Viviendo una época que inclusive es muchísimo más risible y caricaturizable y delirante que la época que vivimos con Jaime cuando hacíamos Cuac. Entonces, pues sí, el vacío de Jaime también se va un poco de la mano de la incapacidad de los medios de tener la suficiente independencia y la libertad de información para generar espacios de opinión críticos y divertidos, es decir, donde el humor no puede funcionar con censura, ni con autocensura, ni con restricciones, tiene que ser totalmente libre. Afortunadamente, más allá de los medios, seguimos existiendo algunos en internet, en YouTube, en Instagram, en las redes, que cultivamos el género del humor político y de la opinión, y pues ahí seguimos, ¿no es cierto? Pero con la muerte de Jaime se cerraron los espacios para el humor en los grandes medios. Hay programas pésimos en los canales, es decir, totalmente sujetos a instancias políticas dependientes de los grandes poderes económicos. Eso no es humor, eso es como una chabacanería y a mí no me divierte. Y el colombiano de a pie, el que lo escuchaba, el que se sentía identificado con a través de sus personajes, ahorita no tiene alternativa. Ese hueco y ese sinsabor que dejó Jaime, pues usted de pronto, algunos periodistas independientes han podido de pronto acercarse a algo del trabajo y pues de la propuesta que él planteó. Sí, pues algunos lo hacemos. En mi caso, pues yo era el director y era el que le escribía a Jaime sus libretos, que él interpretaba maravillosamente en Cuac, y posteriormente con el otro personaje que creamos en un programa que pasó un poco desapercibido, que se llamaba Lechuza. Me refiero al embolador Heriberto de la Calle. Pues hemos tratado de mantener esa dinámica. Pero, como decía, la ausencia de Jaime, que era la cara visible, el hilo conductor y quien producía evidentemente el acercamiento de los televidentes y en consecuencia el rating, pues hace falta. No hay un Jaime Garzón en estos días. Yo reconozco, por ejemplo, esfuerzos de programas de humor como que los que hace Santiago Moure y de Francisco, la Tele Letal, y otro tipo de cosas, como hay youtubers interesantes, por ejemplo, reivindico a Wally Opina, que está también en YouTube, pero evidentemente hay un déficit de humor, y no es por culpa de que no haya humoristas ni haya libretistas, sino porque los medios son unos medios que no son libres. Aquí en este país así como hay una gigantesca ausencia de democracia en general, o simplemente hay una democracia representativa que no participativa, tampoco hay democracia informativa. Y eso se manifiesta en las restricciones y en la oscuridad y en la sombra grandísima que hay para muchos sectores que no tienen expresiones distintas a las redes. Afortunadamente, después de la revolución de Internet, tenemos esa posibilidad de existir. A Jaime no le tocó, pero vaya uno a saber si en estos momentos Jaime no estaría también
circunscrito al trabajo en Internet y en las redes y no necesariamente a los grandes canales. O sea, cuando uno entiende que el grupo Santo Domingo, con toda su intencionalidad económico-política, y Ardila Lule son quienes manejan la opinión en este país, por lo menos la abierta, pues uno también entiende que jamás va a haber libertad ahí. Es decir, está todo amarrado al poder económico y político. Y para acabar de completar, Mónica, un poco la coyuntura, pues desde hace rato, desde cuando murió Garzón, empezamos a vivir una época de restricciones democráticas en el país todavía más fuertes por cuenta del uribismo, y ahora estamos en la etapa 3 del uribismo, en una situación verdaderamente gravísima para el país en términos de derechos humanos, de asesinatos colectivos, en términos de inflación, en términos de desgobierno, que hasta los grandes medios internacionales reconocen que hay una crisis en la democracia, entre comillas, colombiana. Todo eso afecta al humor. En su columna decía, si Garzón existiera todavía, lo hubieran vuelto a matar. Pues sí, yo sé que es una frase un poquito exaltada y es una exageración, como todo lo que significa de alguna manera humor, porque es otra mamadera de gallo. Pero lo que quiero decir con ese artículo que publicó en el Tiempo, me pidieron que lo escribiera, es que las condiciones objetivas que permitieron el asesinato de Garzón no solamente no han cambiado, sino que se han agudizado esas condiciones negativas. Es decir, están manga por hombro los grupos asesinos, dejaron en un momento dado de cometer magnicidios. Tal vez el último gran magnicidio fue el de Jaime, hace 20 años, y las fuerzas oscuras, fundamentalmente de la extrema derecha, pero también de las disidencias, de las llamadas disidencias de las FARC, que es un grupo criminal que no hace más que asesinar indígenas, por ejemplo, están actuando de una manera desbocada. Entonces, pues, el país está en una situación que si Jaime tuviera la posibilidad de estar en escena, quizás también lo hubieran matado también, por meterse en alguna cosa de esas que se metía Jaime, como cuando se metió de negociador desde el punto de vista de los derechos humanos de los problemas del secuestro. Jaime no se iba a quedar quieto, igual siempre estuvo y siempre estaría, si hubiera vivido, en la mira. Y siempre tuvo esa inquietud de estar con el pueblo, de ayudar, de destapar, y pues encontró luego en su camino la opinión, el espacio para poder sentar su voz. Sí, por un lado sí, había esa cosa como filantrópica de Jaime de abrir los espacios informativos, pero también había una enorme ambición de poder. O sea, quienes conocimos a Jaime de cerca, día a día, hombro a hombro, durante 3 años, sabíamos que él quería pasar de ser un gran humorista y un gran intérprete y un muy buen actor, a ser un actor político importantísimo del país, ¿no? Yo decía, mamando gallo, también que Jaime, como todos los colombianos, quería ser presidente, y sí, él tenía dentro de su cabeza un poco loco, porque Jaime era así de desaforado, el propósito de convertirse en una opción política para Colombia. Yo no sé si el país hubiera aceptado eso, pero seguro que lo elegían senador, si era lo que él quería, y él andaba en esas. Se frustró su carrera política, que quería reemplazar el humor por su carrera política o mezclarlas por el asesinato. Eso es un poco como la situación. Él, en todo caso, si estuviera vivo, estaría en peligro. Y usted tan allegado que estuvo a él, ¿cómo fue ese proceso cuando él vivió esas amenazas, cuando él tenía que enfrentarse a esa realidad, pero también denunciar a través de sus espacios a la audiencia? ¿Cómo fue? ¿Usted percibía que él estaba angustiado, percibía que él estaba inquieto por algo y les contaba? Sí, denunciar, Jaime no denunciaba, Jaime mamaba gallo, no era propiamente un periodismo, Jaime no era un periodista, era un actor, ¿no es cierto? Y a veces un actor que otros asumieron como actor del conflicto estúpidamente y por eso lo mataron. Y en esos tiempos, hace 20 años, de agosto del año 99, pues él sí estaba angustiado, es decir, tenía lo que la extrema derecha ha generado en este país, miedo, ¿no es cierto? Miedo por las amenazas que le rondaban y miedo por la cercanía que él había identificado de la posibilidad de que lo mataran, es decir, de que los autores ideológicos, los de muy arriba, le dieran la orden a Castaño, a Narváez o al coronel Plazas Acevedo, que orquestó la parte de inteligencia para matarlo.
Tanto que, pero creo que varios amigos de él y personas en un momento dado le dijimos: Jaime, como a tantos otros, vete del país, o sea, deja que pase esta cosa, esta operación que está en marcha, porque se sabía que estaban ya planeándolo, con la banda de la terraza y etcétera, todo lo que la opinión sabe. Pero Jaime no quiso, creyó que gracias a él mismo y a su capacidad de convocatoria y de mamar gallo y de negociar y de dialogar, iba a lograr que no lo mataran, pero se equivocó. Ahí fue muy ingenuo. Sí, muy ingenuo y por decirlo de un muerto, pues es un poco tonto, pero un poco irresponsable consigo mismo y con el país. Al país le hubiera convenido que Jaime estuviera vivo, ¿no es cierto? Pero él tomó esa decisión de no irse y tratar de concertar una cita con Carlos Castaño, que era el autor directo, porque detrás había otros, para evitarla, para desmontar la orden de su asesinato, pero o era tarde o seguramente no la iban a desmontar, porque es que no es que fuera que en un momento iban a decir: no matemos a Garzón. Estaban convencidos que había que asesinar a Jaime, porque Jaime se había vuelto inconveniente, no tanto por la parte crítica del humor y por la caricaturización del poder en Colombia, sino porque sabía cosas del conflicto y porque se había metido en lo más oscuro del conflicto en ese momento, que era el secuestro. Luego, eso. ¿Y qué piensa Antonio de eso? Que los autores materiales no están, pero los intelectuales siguen rondando. Pues yo siempre he dicho una cosa, Mónica, que los autores materiales fueron los que lo mataron, los que dispararon, que son unos sicarios, punto. Sicarios hay en Colombia por todos lados. Los autores intelectuales más o menos están identificados, ¿no? Se sabe que fue Castaño, que no se sabe si está vivo o muerto, lo asesinaron. Miguel Narváez, que está preso por el asesinato y condenado a 30 años, le bajaron la condena a 20. Y el coronel Plazas Acevedo, que era el comandante de un sector de la inteligencia que secuestraba y le entregaba los secuestros a las FARC. Eso es lo que se sabe y eso era lo que sabía Garzón. De ahí para arriba, lo que yo llamaría los autores ideológicos, nunca los han tocado en este país. Son los que dan la idea, los que generan y crean la temperatura y la atmósfera para que otros decidan asesinar. Esos son los intocables. El país sabe quiénes son. Algunas veces sí, otras no. Generalmente sí. Bueno, pues Antonio, ¿qué reflexión deja usted y qué ha sido lo más profundo que Garzón ha dejado en su vida? Es una cosa tan fácil como la risa, ¿cierto? Con todo lo que implica eso. La risa y el humor como un elemento de diversión, ¿no es cierto? Fundamental, reírse, de identidad, de reconocimiento cultural de una nación también. Y también la risa como un elemento pedagógico y didáctico en el crecimiento de una cultura política en el país. Es decir, lo que hicimos, en mi caso con Cuac y con Jaime, fue elevar de alguna manera el nivel de comprensión política del país a mucha gente, a millones de personas que nos veían, ¿no es cierto? La herencia es esa, con una condición absolutamente terrible y trágica, y es que eso, que es la risa, que es sagrado en todas las culturas, que es el objeto inclusive del arte, ¿no? Aquí nomás la cultura tumaco precolombina, todas las obras que tenemos de ellos en orfebrería y en alfarería son gente riéndose, es decir, llenas de humor. Todo eso que hemos tenido lo mataron. La risa es sagrada, el bufón es sagrado, pero en esta sociedad corrompida y enloquecida de violencia y de codicia como es la sociedad colombiana, heredera evidentemente de la codicia de la invasión española, fueron capaces de matar la risa, fueron capaces de matar a Garzón. La reflexión es negativa, pero también puede ser positiva en el sentido de que eso no vuelva a ocurrir. Pero este país mató la risa en un momento. ¿Colombia sería la misma si él hubiera llegado y sus objetivos se hubieran cumplido? Nunca hubiera cumplido sus objetivos. Por dos razones. Una, porque no lo hubieran dejado y porque sus objetivos políticos no eran propiamente revolucionarios. Hay gente que dice que Jaime era un revolucionario, que todo iba a cambiar. No, Jaime era un tipo que quería el poder, que hacía parte de las estructuras del poder tradicional en Colombia a través del humor y crítico y todo, pero era un gavirista. Él creía en el neoliberalismo. Jaime Garzón jamás fue de izquierda, nunca lo conocí. Sería hoy, sin que parezca tan agresivo, sería hoy lo que llaman un tibio, es decir, una persona de centro, centrada, sí, sin duda, ¿no es cierto? Pero un hombre de izquierda jamás lo fue.
que fue guerrillero, carreta, Jaime se inventó eso, que Heidi, que el ELN, paja, pero paja divertida, porque Jaime se inventaba cosas muy divertidas, que se le pudrió un dinero cuidando una caleta del ELN, carreta, historias de ficción, maravillosas, y existentes en la medida en que Jaime las creó, pero que Jaime fuera a cambiar este país, primero, si hubiera tenido alguna intención, no lo hubieran dejado, que aquí la gente que quiere cambiar el país, o la meten a la cárcel o la matan. Y segundo, no veo que Jaime, en el contexto ideológico que él asumía de sí mismo, hubiera estado en una actitud de cambio profunda. Sí, obvio que estaría al lado de las reformas, obvio que estaría al lado de la protección del medio ambiente, obvio que estaría al lado del proceso de paz, pero hasta ahí. De resto, neoliberalismo. No tan radical como lo ha vendido su propia fama. Bueno, pues ha sido un placer, Antonio. Muchísimas gracias. Y a ustedes, suerte.